Perdón, empecé a grabar. Es un honor para mí oficiar de presentadora en esta charla de Norberto y de Héctor Daer. Contarles un poco a todos que esto es una charla que venimos pensando con un grupo de compañeros de la 17, que decidimos llevar adelante esta iniciativa en este marco de contexto que nos tomó por sorpresa a todos, en un año que esperábamos que sea de mucha militancia territorial en los sectores, y bueno, nos encontró así con esta sorpresa, con este confinamiento, con este aislamiento, así que decidimos repensarnos, y si bien nada reemplaza lo presencial, el cara a cara, los abrazos entre compañeros, esta herramienta nos permite encontrarnos a dialogar, a pensar, a contenernos. Agradezco esta oportunidad a los compañeros que conducen la 17, a Freddy, a Marcelo, a Maya, a Daer, por haber hecho las gestiones para hacer posible este encuentro, a todos mis compañeros de la 17, que siempre le ponemos bastante aguante a estas cosas. Contarles que esto tuvo su prueba la semana pasada, de una capacitación interna para los compañeros de la 17, con un referente nuestro también, Esteban, que hablamos sobre la crisis, el escenario post-crisis, desafíos y oportunidades para nuestro país. Contarles también que esta charla tiene la idea de ser una charla solo sin preguntas, de reflexiones de estos dos referentes sindicales del movimiento obrero argentino, que no solo son referentes para nosotros desde lo nacional, sino también son referentes con sus respectivos cargos en las internacionales sindicales, tanto en la UNI como en la ISP. También decir que estos dos compañeros han sido hacedores de la unidad nacional que llevó nuestro proyecto a la victoria de octubre pasado, que pudimos desterrar aquel proyecto neoliberal que solo es comparable en su crudeza a la dictadura militar, y que como agrupación 17 de octubre es una agrupación sindical de orientación peronista, claro está con su nombre, entonces no podemos dejar de pensarnos como un colectivo y resaltar entonces la importancia del movimiento obrero en la conformación de un proyecto nacional y en el avance en derechos. Actualmente estamos en un momento de coyuntura tal que no tiene precedentes, es tan nuevo que no tenemos forma de dónde buscarlo en la historia que se asemeje, entonces esto nos enfrenta como militantes, como dirigentes, como colectivo a muchos desafíos y a muchas incertidumbres en el mundo del trabajo, en cómo serán las relaciones, en cómo, inclusive hasta cómo pensar la militancia sindical. Así que bueno, en eso es más o menos nuestra introducción, agradecerles infinitamente a todos los que se han conectado, que son más de 60, los micrófonos no van a estar habilitados por una cuestión de orden, sí va a estar habilitado el chat para quien quiera hacer una pregunta al final. Los dejo entonces con el compañero Héctor Daer, que es el secretario general de la CGT. Hola Héctor. Ahí está. Bueno, gracias Norberto por este espacio. Saludo a todos y todas. Decirles que esta nueva modalidad esperemos que no venga para quedarse, ¿no? Que sea una coyuntura la de tener que vernos por videocámara permanentemente, lo cual hace todo más tedioso, ¿no? Digamos, te ponen una videoconferencia atrás de la otra y terminas teniendo 20 días de videoconferencia en vez de 10 o 11 horas de reunión. Primero que nada decirles gracias por esta posibilidad de que podamos conversar entre todos. Esto que nos está pasando es algo inédito, es una situación plena de incertidumbre. Todos vemos cómo los debates a diario pendulan entre los que nos quieren meter esta dicotomía falsa entre economía y salud, o entre los que nos dicen, bueno, ya el encierro es más perjudicial que el propio virus. La realidad es que Argentina es uno de los pocos países del mundo
y ni que hablar de la región, donde se tomaron a tiempo las medidas sanitarias, y no solo sanitarias, sino también que se trabajó en el ámbito de las cuestiones sociales. Ustedes pertenecen a un sector muy propio, digamos, del Estado Nacional, donde es mucho más encapsulado, digamos así, a las consecuencias propias que tenemos en todo el resto del país, ¿no? Por supuesto, ustedes son, igual que nosotros, víctimas tanto de los encierros en la cuarentena como de padecer los temores o en algunos casos hasta la propia enfermedad del coronavirus. La realidad es que nos va poniendo este día a día, es que todos los trabajadores tenemos que entender la posibilidad que nos da también esta pandemia de empezar a pensar otro modelo de estructura social, ¿no? No hay que dejar desaparecer este cambio de prioridades en el sentir de cada uno de nosotros, con relación a lo que vemos como Estado, con relación a lo que vemos como ese gran paraguas que tiene que ver con la seguridad social y con el estándar y calidad de vida que tiene que tener una sociedad. Creo que todos estos debates tienen que existir y a los cuales las organizaciones sindicales nos tenemos que preparar. Por supuesto, y hay que prepararse de la manera más transparente y más realista, ¿no? Ya vemos como permanentemente aparecen librepensadores que opinan de salud, aparecen un universo de infectólogos, algunos con un criterio común y otros distintos, aparecen todos los especialistas en economía, aparecen, digamos, hoy opina todo el mundo y sin las características propias de quienes tenemos responsabilidades sociales, que tenemos una mirada concreta sobre la situación social y sobre la situación política. Es verdad que todos participamos en la construcción de este espacio que hoy nos gobierna. También tenemos que ser críticos que hoy muchas de las decisiones políticas cuesta que se articulen y que se articulen en forma eficiente. Digamos, las decisiones políticas que se articulan en la cúpula de nuestro gobierno, después terminan teniendo tropiezos permanentes en la articulación. Y esto también tiene que ver con esta presencia de presión que tenemos que tener los trabajadores para generar esta transición armónica de estos momentos que estamos atravesando, y vuelvo a repetir los grandes desafíos que nos van a imponer la pospandemia. La crisis sanitaria no termina el día que no haya más contagiados. La crisis sanitaria viene instalada en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y me parece que hubo medidas de políticas sanitarias que no permitieron que se desborde el sistema público y privado de salud, pero me parece que esto también a futuro habrá que repensarlo para ver en qué lugar se pone la salud como pilar de una sociedad, ¿no? Digamos, nosotros, los dirigentes gremiales, tenemos muy en claro que la salud y la educación son pilares fundamentales en la construcción de cualquier sociedad. Por supuesto, entendiendo que la alimentación es el derecho básico que deben tener todos los habitantes de nuestra patria. Pero a partir de ahí, los pilares propios de salud y educación deben ser fundamentales. Y esto es todo lo que nos queda por delante, ir en busca también de ese Estado que genere mayores condiciones
de confianza y de bienestar en todo el pueblo argentino, ¿no? Digamos, de qué manera la frivolidad va cediendo espacio, ¿no?, a esa nueva mirada mucho más solidaria y mucho más contemplativa del colectivo que lo que sucedió hasta estos días, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos la suerte en Argentina, al igual que nos pasó en la posguerra, de que en los momentos más críticos del mundo, el que gobierna es el peronismo. ¿No? Nos pasó en la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde el peronismo fue el que encabezó las grandes transformaciones de la región en términos políticos y sociales, y hoy esa nueva iniciativa, ¿no?, lo vuelve a poner al peronismo en el poder, en el gobierno, y para poder generar las transformaciones que esta pandemia nos pone de manifiesto. Así que en esto hay dos puntales institucionales que hay que fortalecer. Hay que tener más Estado y hay que tener más sindicatos. Por eso no cabe duda que ustedes que tienen una construcción tan buena, de tanto laburo, yo la viví no solo como compañero trabajador de todos ustedes, un compañero al lado de Norberto, permanente, a quien les quiero decir que siempre para nosotros, para nuestra CGT, es un pilar y una opinión indiscutida. También lo viví como legislador, ¿no? Digamos, todo el significado que tiene el gremio de ustedes, y que no es un gremio que se sienta en lo testimonial, no es un gremio que se sienta en el oportunismo, sino es un gremio que construye, y construye sobre una diversidad muy grande, y que esa diversidad también se ve reflejada en un montón de actividades que se generan en paralelo a la actividad sindical. Así que siempre uno tiene esa mirada, y se los digo porque la mirada es la foto que uno tiene de las organizaciones sindicales, ¿no? Así que, digamos, que en este criterio seguir con el proceso de unidad que llevan adelante, seguir con la fortaleza de poder sentarse con autoridades importantes de la política y del Estado Nacional, como es el vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, hoy presidenta del Senado, o el presidente de la Cámara de Diputados, y poder sentarse con autonomía y autoridad propia que le da este marco institucional de tener una organización totalmente fortalecida en APL, ¿no? Así que decirles que todo lo que nos queda es mucho, es mucho. Hay quienes pueden tener una mirada sobre el planteo que hicimos de establecer un piso mínimo de ingresos para todos los trabajadores que están suspendidos. Nosotros no nos metemos en la realidad de la negociación colectiva de los sindicatos, pero lo que sí la CGT tiene la obligación de establecer parámetros básicos y mínimos para que ningún trabajador que ande suelto caiga en el abuso que puede caer de algún empresario que lo convoque individualmente y le haga firmar suspensiones por el 20, por el 30, por el 100 o por el 80, no importa por qué porcentaje, lo que importa es que no lo agarre de a uno con sus debilidades a cuesta y esto termine perjudicándolo. Porque si bien es verdad que el gobierno accedió a sacar una norma que no se pueda suspender por fuerza mayor,
y con esto no haya pago de ingreso ninguno, o que no se pueda despedir porque el despido utilizando la fuerza mayor también disminuye muchísimo la indemnización, la realidad es que lo único que estaba garantizado era el sueldo de marzo. Y después se habilitaba el artículo 223 bis, que por ahí a ustedes no los roza, pero de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las negociaciones, en este caso de suspensiones, pueden ser individuales, por grupo de trabajadores o por empresa. Y lo que hacemos con esto, compañeras y compañeros, es establecer un marco mínimo, porque tuvimos muchos compañeros, inclusive muchos gremios, que pierden la capacidad de acción, porque si hay todo un sector textil que está parado, la capacidad de acción gremial es la negociación nada más y la gestión, porque carecemos de la fuerza gremial en un momento donde tenemos toda la actividad parada. Entonces, pongo esta actividad como puedo poner otras. Las cámaras empresariales ya empezaban a aparecer con iniciativas de suspender por el 50%, por el 55%, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hicimos. Y por supuesto después aparecen también los libres pensadores que nos dicen yo haría esto, yo haría lo otro. La realidad es que los dirigentes sindicales tenemos compromiso social, tenemos que tener una mirada de la realidad y en esa mirada de la realidad ver todo el contexto que nos rodea. Por ahí no es el caso de ustedes, donde el Estado debe garantizar los ingresos de los trabajadores del Estado. Pero en el mundo privado existe otra situación que es la compatibilidad que tiene que existir entre seguir sosteniendo algunas empresas que son muy pequeñas y demás, como pueden ser negocios barriales, porque no estamos hablando de las grandes empresas multinacionales, sino estamos hablando del universo de las pymes, por sobre todo, y sostener ingresos para los trabajadores. Y esto es posible porque existe un movimiento obrero con presencia en las discusiones que se llevan adelante para armonizar esta transición en términos sociales. Por supuesto, nada de esto es fácil. Y esperemos que Argentina y todos los sectores políticos y sociales de Argentina comprendan que la salida de esta pandemia no es sanitaria, la salida de esta pandemia es económica y social. Y esto amerita que estemos todos pensando de qué forma transitamos esa salida. La caída en términos de la economía real va a ser similar a la del 2001. En el 2001, el 21% de la población pasó a la pobreza, de los cuales hubo un 12% de esa cantidad que nunca más salió y pasó a ser pobreza estructural. Esto es lo que tenemos que evitar. Esto es lo que tenemos que evitar. Por eso, cuando nos planteamos que tiene que haber más sindicato y más Estado, es precisamente esto. No encontrar ni en la informalidad, ni en los atajos, ¿no?, la salida de estas cuestiones. Porque siempre en los momentos donde existen estas rediscusiones, quienes aparecen en forma especulativa, siempre tienden a permanecer con su status quo de grandes ganancias y siempre lo que se pierde es el tendal de la sociedad y del pueblo en su conjunto. Así que esto es un poco la responsabilidad que tenemos todos
todos trabajadores y dirigencia sindical, de estar aferrados a esta realidad y a este compromiso de ser mucho más solidarios, de comprender mucho más el contexto de la comunidad en la cual trabajamos y en la cual vivimos, y en ese contexto encontrar una salida colectiva para nuestro país. No es mucho lo que los argentinos demandamos. Demandamos dignidad, demandamos trabajo y demandamos tener un estadio de vida con necesidades garantizadas. Y no es que estamos hablando de una ilusión, estamos hablando de cosas que Argentina tuvo y que Argentina fue ese país próspero donde todo el mundo merecía vivir dignamente y así lo hacía. Entonces, esto es un poco lo que hay que aprovechar de esta transición tan complicada que nos toca vivir. Y para esto hace falta tener mucha claridad hacia adelante. Hace falta no caer en esas cuestiones especulativas ni de números, sino hay que pensar una estructura mucho más objetiva en términos políticos y sociales, ¿no? Yo les quiero decir que no sé cuánto es el tiempo que tengo para hablar, pero digamos, lo que uno más refiere es esto, ¿no? Es esta necesidad política de encontrar un camino que sea definitivo para nuestra Argentina. Vos, Carolina, hacías mención a la militancia internacional que uno tiene. Yo les digo que si nos comparan con la región, estamos en una situación de una isla totalmente distinta. Les puedo dar casos. En Chile, el operativo para sostener ingresos tiene que ver con que se los descuenten del fondo de capitalización jubilatorio, ¿no? Y esos ingresos están por el orden del 50 y algo %. En Perú, que los liberales lo venían poniendo como el país ejemplo en crecimiento, en estabilidad económica, descolgó a los trabajadores por 3 meses, sin pagarles nada. En Brasil tenemos otra situación muy crítica. En Uruguay y en otros países también hay un aporte que en algunos que va de los 70 dólares a los 100 dólares. Está bien que nosotros como dólar hoy no podemos tener parámetros, ¿no? Porque entre uno y otro tenemos el doble. Uno vale 60, el otro 120. Pero no importa, ¿no? Estos son un poco todos la realidad que nos rodea. Por supuesto que es distinto a Europa, ¿no? Europa garantiza todo, ¿no? Y ahí es donde el Estado cumple un rol, por supuesto, avalado por el poderío que genera la Unión Europea, ¿no? Digamos, no, esto también hay que decirlo, pero han garantizado mucho. Quizás la pifiaron en la cuestión sanitaria, ¿no? Pero han garantizado muchos aspectos de lo social. Y me parece que ese es un camino que también
en la Argentina tenemos que profundizar en estos días, ¿no? Esto, voy a dejar abierto el micrófono y voy a darle la palabra al compañero, a nuestro secretario general. Y un aplauso virtual. Y le doy Voy a la abrir un poco palabra. la cortina porque se ven oscuro, ¿no? Ah, Norberto, tenemos bárbaro. Yo pixelada Ya tengo porque un así poco se más ven de los luz. logos. Norberto tiene la palabra entonces. Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Gracias, Héctor, por haber aceptado la invitación de los compañeros del 7 de octubre. Gracias a los compañeros de la agrupación por esta iniciativa buenísima, buenísima. Haber escuchado esta exposición del secretario general de la CGT, una amplia exposición que da panorama de la estrategia de la CGT en esta crisis de la pandemia, de la cual comparto plenamente porque he participado de varias videoconferencias que ha hecho la CGT con distintos compañeros de otras actividades. Y Héctor decía que el peronismo, después de la grandes crisis, tuvo que gobernar y está acostumbrado a sacar adelante al país y llevar esta grande crisis a buen término, o por lo menos de a poco ir recuperando lo que nos deja esta grande crisis, en este caso esta pandemia. Primero, tener la suerte que esta pandemia nos tocó un gobierno peronista, con un gobierno con una mirada nacional y popular. Yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si las elecciones del año pasado no hubiesen tenido el resultado que tuvieron. Tenemos que partir de ahí. ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia la hubiese manejado el modelo anterior? De lo sanitario, de lo económico. Y hoy el informe que estaría dando Héctor, si estaría Héctor o si estaría dando un informe o si estaríamos haciendo una videoconferencia, sería totalmente distinto, porque, bueno, lo estamos viendo en la región, y hay países que tienen modelos similares a lo que no tuvimos durante 4 años acá en Argentina, por ejemplo Brasil, ¿no? Y todos sabemos lo que está pasando en Brasil, en Chile y en la región. Así que la suerte, yo creo que no hay casualidades, creo que hay causalidades. El año pasado hubo una unidad para enfrentarnos a una de las crisis más importantes que tuvo la Argentina desde el punto de vista económico. El movimiento obrero tenía una presencia muy fuerte en ese proyecto para salir adelante de esa crisis que nos dejaba ese gobierno neoliberal de 2015 a 2019, pero nunca contamos nunca en ese proyecto que se tenía a nivel económico, a nivel social, a nivel político, apareció este COVID-19, que por supuesto derrumbó la idea original que había arrancado principalmente para ir a los que menos tenían, porque antes de la pandemia, antes del COVID-19, todos los sitios, lo de pobreza, lo de desocupación, y había gente que también se moría, pero de hambre, había chicos que también se morían, pero de hambre, y realmente el desafío era ese, pero apareció este enemigo invisible, y muy rápidamente el gobierno, el peronismo, como lo hizo siempre, se puso al hombro esto y sí, inmediatamente priorizó lo que tiene que priorizar, el tema sanitario, cuidar
la salud, que es primordial, como dice Héctor, la salud y la educación, y la alimentación, pero la salud, que es primordial. Imagínense que el otro modelo del Ministerio lo había bajado a Secretaría, al Ministerio de Salud, y gracias a esa estrategia rápida, que si bien tomó por sorpresa a todo el mundo, se tomó con entereza, se tomó con firmeza, y hoy tenemos una línea que no significa que no vaya a crecer, que la vamos a tener, pero también tenemos el problema económico, como dice Héctor, que sí, bien, sí, lo tenemos, pero que lo vamos a tener con mucho menos infectados, con mucho menos muertos, que si no hubiésemos tomado las iniciativas que tomamos desde el punto de vista sanitario, y que si esto avanza, nos va a encontrar mucho mejor preparado para que no colapse el sistema de salud como si hubiese colapsado si no nos hubiésemos preparado como hoy estamos preparados, con más camas de terapia intensiva, con más camas, con más elementos de los sanitarios y todo lo demás. Hay actividades que realmente, es verdad lo que decía Héctor, si dejaban que la actividad privada, que los grandes empresarios, ¿no? El tema de los bancos, de los grandes empresarios, que antes de la pandemia hacían siempre lo mismo, tratar de ver cuánto más podían sacar el provecho parado de ello. Después de la pandemia, la solidaridad que se muestra y que muestra el pueblo de los que en este lado, en este caso fue el Estado, un tema ideológico, gracias a Dios, porque tiene un gobierno peronista, y de los que menos tienen, y aquellos que realmente podrían hacer un sacrificio, podrían hacer un esfuerzo, son los que más palo en la rueda ponen. En el caso específico nuestro, Héctor, yo te agradezco lo que dijiste de nuestro gremio a nivel institucional. Yo estoy orgulloso de cada uno de los trabajadores legislativos. Estoy orgulloso de nuestro gremio a nivel institucional. Somos trabajadores que también sufrimos la cuarentena, que también tenemos miedo como la mayoría de los trabajadores, que tenemos que reconocer y que no somos hipócritas, que tenemos el primero ya tuvimos depositado nuestro salario, pero no somos trabajadores privilegiados, nadie nos regaló nada, lo conseguimos luchando, lo conseguimos a través de nuestras paritarias, lo conseguimos organizándonos. Nosotros, cuando arrancamos hace muchos años, nuestro gremio, era muy difícil remedializar el Congreso de la Nación, hasta que hoy tenemos un gremio que la fuerza te lo da a la misma gente, a la misma militancia. Pero más allá de todo lo que sufren todos los compañeros de los demás sectores, y a lo mejor nosotros, no tanto, no desde lo económico, pero somos muy solidarios y hacemos mucho trabajo solidario desde lo económico, que no lo decimos porque lo que se hace no se dice, porque si no sería demagogia. Solo estamos en el medio como rehenes de la parte política, porque si bien políticamente esta pandemia, lo que es la oposición y los que tienen cargos ejecutivos, ya sean gobernadores, están trabajando en conjunto con el presidente, aquellos que tienen cargos que son legislativos, lo único que buscan es hacer política con errores, que hay, por supuesto que hay, cuando hay algo que es imprevisto, que no sabés que va a venir, como fue este COVID-19, y se utiliza, tanto como los medios de comunicación, si antes de la pandemia la antipolítica atacaba y siempre ataca. Yo el 2 de mayo cumplí 36 años dentro como empleado legislativo, entré a la Biblioteca del Congreso en el año 84 de la mano de Lorenzo Pepe,
y siempre se atacó al Congreso de la Nación. Y ahora hay legisladores, que lo más triste, como el bloque de senadores Cambio, que salieron a un plus que hubo para los trabajadores que hicieron guardias presenciales mínimas, rotativas, que se le dio un plus por día trabajado, y que realmente fueron rotativas y no fueron todos los días, algunos fueron 2 días, otros 3, y que esta semana, ayer trabajaron también, porque esta semana va a haber sesiones virtuales, tanto en Senado como en Diputados, que va a ser histórica para la Argentina, que no fue fácil, que nuestros compañeros están trabajando con el mismo riesgo que los compañeros que trabajan en otra actividad, y que salieron a repudiar el plus que se le da a nuestros compañeros por haber ido a trabajar presencialmente durante la cuarentena, hablando por qué no se le da ese plus a otros compañeros que trabajan en otras actividades, haciendo política con los trabajadores, cuando en realidad tendrían que fijarse ellos qué hacen con su dieta o con su conciencia. Así que los trabajadores legislativos, estamos orgullosos de ser trabajadores legislativos. Vos fuiste diputado, vos sabés la pertenencia que tenemos como trabajadores. Somos la memoria del Congreso de la Nación. Ellos pasan, tienen un mandato, nosotros quedamos, los compañeros de comisiones, los compañeros de todas las áreas. Cuando un legislador llega, tiene que acudir a un trabajador legislativo para ver cómo se maneja, cómo se hace un proyecto de ley, cómo se maneja, cómo ir a una comisión. Puede llevar asesores, pero sus asesores tienen que consultarnos a nosotros cuál es el mecanismo y la maquinaria del Congreso. Y yo siempre digo que hablan de más lejos de la realidad. Primero, aparte de senadores de la Nación que hicieron comunicado de esa característica, informado, cuando tenía que haberse informado quiénes son los compañeros que hacían esa guardia, cuánto era. En el caso del Senado fueron muy pocos. En el caso del Congreso, en sus 5 sectores nos llegaron a 120 compañeros durante toda esta cuarentena. Recién ahora se empezó a abrir un poco más por el tema de las sesiones virtuales. Y esos compañeros que hicieron las guardias, son los compañeros que le saque la planta permanente, lo ponga transitorio y le saque categorías. Son categoría 8, 9, 7, cuando tenían categoría más alta. Entonces, esa hipocresía a nosotros nos da mucha bronca y nos deja ante la sociedad, a los trabajadores, pero lo más lamentable es un ataque que estamos en el eslabón más arriba que otras actividades. Somos conscientes que hay actividades de compañeros que tienen, como decís vos, garantizar el sueldo, la salida que tuvieron con los 2 sueldos mínimos y garantizar, porque hay actividades que están totalmente paradas, y volver la post-pandemia, y que la post-pandemia la vamos a salir de lo económico, vamos a salir adelante. También en épocas, porque esto no es de ahora, también en otras épocas, siempre, cuando se hablaba y se habla de algunos sueldos, o lo que cobra un maestro y lo que cobra un empleado de tal lugar, yo digo lo que está mal es lo que cobra un maestro, no está mal lo que cobra un empleado legislativo. Lo que hay que equiparar es para arriba,
no equiparar para abajo. Entonces, a mí me parece, Héctor, que vamos por el camino correcto, que no es fácil. También el pasar de los días satura, como decís vos, aparecen todos, aparecen opinólogos de toda naturaleza, uno escucha barbaridades, yo ya no escucho más nada, realmente me cansé, ya no escucho más nada. El presidente, desde el punto de vista sanitario, y el ministro de Economía, desde el punto de vista económico, está rodeado de los mejores expertos que se pudo haber rodeado. Ninguna duda que tiene los mejores expertos. Está en los hechos, desde el punto de vista sanitario, está en los hechos que son los mejores expertos. Comparativamente, a nivel mundial, está en los hechos, está en los hechos. En otros países del mundo quisieron reabrir la cuarentena, la reabrieron con distintas actividades y tuvieron que inmediatamente apretar de nuevo porque se le subió la cantidad de infectados y de muertos. No es fácil salir de esta pandemia, no es fácil salir de lo sanitario y tampoco va a ser fácil reactivar de lo económico. Pero hay que hacerlo con responsabilidad social, porque si no lo hacemos con responsabilidad social, va a ser todavía más difícil. Y esa responsabilidad social es la que no tiene la oposición, que parece, yo he escuchado a un ex senador, candidato a vicepresidente, que dijo, a mí nadie me puede decir que yo me tengo que quedar en mi casa, la vida es un riesgo, y si vos salís a la calle y te agarra un colectivo, y bueno, la vida es un riesgo, y que dejen a la gente que tome su propia decisión si quiere infectarse o no quiere infectarse. No puede un dirigente de 30 años de trayectoria decir en un medio público cosas de esa característica, ¿no? O como un diputado decir que el Congreso está cerrado y se enteró por los diarios, cuando el Congreso estaba abierto, estuvo abierto durante toda la cuarentena. O senadores que digan y se pongan en contra de un plus para los trabajadores, sea de la actividad que sea, ¿no? Pero bueno, lo dicen porque lo sienten, porque ideológicamente lo sienten. Así que bueno, yo te agradezco, comparto plenamente tu análisis general. Yo quería hacer un análisis particular también, un poco de nuestra actividad, porque sé lo mucho que están haciendo, no solo en remoto, de la casa, tantísimo a nivel remoto, que ese otro tema que se viene después de post-pandemia, para que modalidad, para que este tipo de reuniones tampoco se haga modalidad. Y lo que vos decís es muy cierto, que los compañeros de distintas actividades, los que tienen la negociación, lo que les falta es el poder, la masa crítica, el poder, que son los afiliados, que son los delegados, que son los afiliados para poder ir, ¿no? Que a no tener la posibilidad de salir, a no tener la posibilidad de reclamar, que hoy más que nunca se ve la importancia institucional de un sindicato, la importancia de sus afiliados, sus militantes. Porque yo siempre que no yo vaya a negociar en una paritaria o con los presidentes de la Cámara, sabiendo que atrás me respaldan 8.000, 10.000 trabajadores, que son los afiliados, que iría a negociar sabiendo que no me respaldan. No es lo mismo cuando asumió en el 2015 esta gente y le llenamos a paso perdido con 5.000 personas y pudimos revertir un montón de cosas en diputados que venían por un montón de gente, que si yo hubiese ido solo, con paso perdido vacío. La fuerza de los sindicatos se la dan a los trabajadores. Y hoy no lo tenemos los trabajadores, que nos dan esa fuerza suplementaria que tenemos nosotros más allá de las negociaciones que podemos hacer. Y otra vez, gracias, Héctor, por estar. Bueno, estoy tratando de habilitar el micrófono de los tres. Otro aplauso virtual para nuestro secretario general. Sinceramente, me hubiese encantado decirles que va a haber un montón de preguntas, pero lamentablemente llegamos a mucha capacidad y sinceramente la banda no estaría aguantando tanta conexión y tanta... Así que yo
Les quiero agradecer en nombre de todos, obviamente, que se hayan tomado el tiempo de darnos estas reflexiones en esta coyuntura que la verdad que como trabajadores, como militantes, nos llena de incertidumbre. Agradecer, porque he visto acá que está casi toda la comisión directiva de APL conectado. Millón de gracias por acompañar esta iniciativa. Que no he podido conectar a más gente, hay un montón de gente en espera, llegamos al máximo, somos más de 100, así que muchas gracias por participar. Esto demuestra también las ganas de escuchar a nuestros dirigentes, la legitimidad que tienen frente al resto, a los compañeros, y decirles, cerrar con esto, decirle a todos, tranquilos, tranquilas, tranquiles, que con lo que escuchamos, quedémonos tranquilos que tenemos dirigentes para el escenario difícil que se viene. Así que muchas gracias, Norberto, muchas gracias, Héctor. Si quieren, tienen los micrófonos abiertos para unas últimas palabras y ya cerraría la reunión, si les parece. Bueno, sinceramente el agradecido soy yo. Solamente decirles que hoy, por la tarde, vamos a darle conjuntamente con grupos empresarios y CGT el apoyo a nuestro gobierno en la postura de renegociación de la deuda externa. Reafirmar que la deuda externa no se puede pagar con el sacrificio y el hambre y la salud del pueblo argentino. Así que, gracias Norberto, y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Finalizo ¿te parece, Norberto? Gracias, Gracias.